¿Todavía no? Ahora sí. Y el tema de hoy, el mismo de la clase anterior, y la lista de asistencia. Ahí está. Anótense la asistencia, chicos. Estoy despejando mi mesa. Y arreglando mi gotera. Tengo una gotera en mi pieza, así que tengo que poner una lanita para que caiga por la lanita el agua. Bien, niños. Veamos. Dejen cambiar. Para que se me seque el pelo porque lo tengo húmedo. Ya, chicos. Vamos al tiro a las instrucciones de la clase. Estamos en las consecuencias de la conquista de América. Esta tarea no la ha entregado nadie todavía, así que estamos a tiempo de dudas, preguntas y todo aquello. Bueno, les recuerdo, entre la página 54 y 64 están las respuestas a las preguntas que estamos viendo en esta clase. La página 54 es el inicio de la lección 4, que dice impacto de la conquista en las sociedades indígenas. ¿Ya? Y de ahí yo les pregunto, de la pregunta 55, la pregunta 2, dice, ¿qué características de la civilización americana puedes inferir que tengan relación con este organizador temporal que aparece en la página 55? ¿Ya? Página 57, ¿están con el libro, niños? Sí. Ya, muy bien, Fernanda. ¿Alguien necesita que proyecte el libro en la pantalla? Si nadie dice que sí, entiendo que todos están con el libro, ¿no? ¿A alguno le falta el libro? ¿No? Ya. Qué bueno, entonces vamos revisando página 54, chicos. Página 55, eso ya lo explicamos. Factores que explican la caída de los imperios americanos. ¿Ya? Página 56, página 57. Diferencia, y ahí tienen que contestar en la página 57 la pregunta A y B. ¿Ya? Características de la organización social. Estamos revisando el libro, no sé si ustedes están ahí con el libro. Como no contestan, voy a tener que preguntarles. Gracias, Fernando, usted siempre contesta. Muchas gracias. Veamos acá. Pablo, ¿está ahí con el libro, no? Pablo Ruiz. Pablo Ruiz, ¿estás con tu libro, mano? Sí. Pablo, ¿me puedes leer las preguntas que salen en la página 57? La pregunta A y B. Por favor. Página 57, pregunta A y B. Yo espero que ¿Cómo? me equivoqué de libro. Trajiste el del lenguaje, ¿qué te he puesto? Sí.
¿Le puedo pedir a alguien que le haga mejor? Sí, pero tú quedas pendiente, ¿ya? Valentina. Hola, Valentina. ¿Estás ahí? El otro día vieron un meme que decía que una clase online se parece a una sesión cuando invocan a los muertos, porque uno está, sí, Valentina, estás ahí, no escuchas, deme una señal. Valentina, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, estoy aquí. Bien, revivimos a uno. Valentina, página 57, ¿estáis con el libro? Sí. La página 57, la página 56 y la página 57 dice factores que explican la caída de los imperios americanos. Y después, y explica, ¿cierto? ¿Cuáles serían los factores que hicieron que los imperios americanos tan grandes, tan opulentos como eran los incas y los aztecas, se derrumbaran tan fácilmente frente a la invasión española? ¿Ya? Entonces, eh, la pregunta que aparece, por ejemplo, estáis viendo el libro, ¿cierto? Donde dice página 56, arriba dice factores que explican la caída de los imperios americanos, y aparece una pregunta en azul. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Qué características de las sociedades americanas pudieron haber favorecido la conquista española? Y esa es como la pregunta principal. Tenemos que ver por qué los americanos, qué tenían los americanos que fue tan fácil conquistarlos por los españoles, principalmente los incas y los aztecas. ¿Ya? Y eso aparece en el texto A. Eh, lee un poquito del texto A, solo un poquito. Yo te voy a decir hasta dónde. Ya. La victoria española fue ciertamente facilitada por las divisiones políticas del mundo indígena. Los imperios azteca e inca habían sido construidos por sucesivas conquistas. Algunos grupos veían en la llegada de los invasores una oportunidad para librarse de la dominación opresiva. Tanto era así que fueron los mismos indios quienes proporcionaron el grueso de sus ejércitos conquistadores a Cortés y Pizarro, Hasta los ahí, cuales eran numerosos. hasta ahí, hasta ahí. Ya. Sí, Valentina. Entonces, por ejemplo, de esa parte ya obtenemos una información, ¿cierto? ¿Qué información obtuviste tú sobre esa pregunta de arriba? ¿Qué características de las sociedades americanas pudieron favorecer a la conquista española? ¿Qué información pudiste obtener de ese texto? Es una pregunta, Valentina. Y para el que quiera, para el que esté pendiente también. ¿Cuál es la información que al tiro nos sirve para contestar la pregunta? Bueno, les ayudo. La información que aparece ahí dice, la victoria española fue facilitada por las divisiones políticas. ¿Ya? Se cayó la Valentina. Eh, Ahí tenemos un primer punto, las divisiones políticas que existían en el mundo indígena. ¿Ya? Y como complemento a eso, dice, los imperios azteca e inca habían sido construidos por conquistas. Por lo tanto, los que estaban bajo el dominio, la mayoría de ellos estaban en contra, ¿cierto?, de los aztecas y de los incas. Por lo tanto, la llegada de los españoles fue como una oportunidad de ellos para librarse de esos imperios. ¿Ya? Lamentablemente, para meterse en otro imperio, y esa alianza entre esos pueblos y los españoles no fue muy beneficiosa para esos pueblos tampoco. Acá, en el texto B, dice el derrumbe del imperio inca. Francisca Carreño, ¿estás por ahí? Vamos a invocar a la Francisca Carreño a ver que nos dé una señal. Sí. Bien, está ahí, con vida y despierta. Francisca, ¿puedes leer el texto B? La empezadita también, igual que su compañero.
El derrumbe del Imperio Inca se debió a una unión de factores. Es cierto que la muerte vino en parte de afuera, pero también existieron causas esenciales que provinieron de la misma sociedad indígena. Una de las decisivas fue que el gran imperio se encuentra fracturado por la sucesión al gobierno imperial. Uno de los contendientes, Atahualpa, le prestaba el más estratégico de los servicios, al derrotar y matar a Huáscar, quien había recibido el emblema imperial en el Cusco. Capturado Atahualpa por los españoles, su ejército en verdad no se enfrenta con los invasores, sino que combaten contra los guerreros de otros grupos étnicos. Si se dieron cuenta, acá, gracias Francisca, acá por ejemplo, ¿qué información tenemos de la pregunta, para contestar esa pregunta? ¿Qué información tú puedes rescatar de lo que acabas de leer? ¿Qué te sirve para contestar eso? ¿Cuáles son las características que ayudaron a la conquista española? ¿No? ¿No entiendes el texto, Francisca? No. Mira, estamos hablando de qué es lo que pudo haber tenido América que facilitó la conquista de los españoles, ¿cierto? Y en el texto anterior vimos que habían divisiones políticas, pero acá vemos que dentro del mismo imperio inca había una división entre Atahualpa, que dice ahí, y Huáscar, que son los dos hermanos que se disputaban el poder. ¿Ya? Incluso esta guerra interna entre estas dos partes de los incas, imagínense como aparece este meme de Michael Jackson. ¿Han visto un meme de Michael Jackson donde sale comiendo cabritas? O sea, donde sale como comiendo palomitas de maíz. ¿Lo han visto? Es que el típico meme que ponen cuando alguien está peleando, cuando dos personas están peleando y alguien llega a ver nomás la pelea. Como que sale así, oh, yo vengo a mirar nomás. Así está el español, es como comiendo y mirando la pelea que existía dentro de los incas. Y cómo se mataban entre ellos los incas y ellos ahí esperando, en el fondo, que se debilitaran para poder conquistar los españoles a los incas. ¿Ya? Entonces, ese fue un factor también que ayudó a los españoles a conquistar, en ese caso, el imperio inca. ¿Ya? Veamos el texto 3. Dice, el texto D dice las tensiones políticas existentes dentro de los imperios inca y aztecas, lo mismo que nosotros nombramos. El dibujo F dice, cronista indígena describió con ilustraciones en la ejecución de Atahualpa. ¿Ya? Atahualpa finalmente gana la batalla, pero después traicionado por los españoles. ¿Ya? Después de la conquista del imperio inca, la corona mantuvo la organización social del imperio, es decir, ocuparon la misma estructura del imperio. Y acá la pregunta es la siguiente, y aquí necesito que estén con cuaderno y lápiz los que no han hecho la tarea y vayan contestando ahora mismo, porque después, cuando se sientan a contestar, se dan cuenta que no entienden algo, y en el fondo el objetivo de la clase es que ustedes entiendan las preguntas, que entiendan la información del libro. ¿Ya? Entonces dice, ¿qué características de la organización social y política de los imperios azteca e inca puede inferir a partir de las fuentes? Aquí esta pregunta es de inferencia, es decir, ustedes tienen que razonar. ¿Cómo era la sociedad? ¿Qué elementos permiten evidenciar que la sociedad azteca e inca fueron imperios? A ver. Erwin, ¿por qué tú crees, o por qué crees tú, o a lo mejor no crees eso, que con lo que acabamos de leer uno podría decir que los imperios inca y azteca eran efectivamente imperios?
Pues sí se puede decir que sí era un imperio de que ellos estaban como expandidos. En el Inca ellos tenían ya un imperio grande que llegaba a ocupar como todo un continente, como casi todo un continente, como según nos lo Bien, Erwin. muestra en la otra página, en el mapa, en Muy donde bien, nos Erwin. muestra cómo los incas se habían expandido por todo Cusco. Desde el Cusco, ¿cierto? Por todo el Tihuantinsuyo, que se llama el territorio inca. Hacia el sur, hasta Chile, hacia el norte, hasta Colombia, por toda la cordillera, ¿cierto? Y en el texto también aparece que habían sido estos imperios producto de conquistas, ¿ya? Producto de conquistas, como dice ahí. Entonces, lo que dice Lervin, lo pueden anotar en la respuesta A. ¿Ya? Aquí agradecería que lo hicieran ahora mismo, chicos, para que no se atrasen, para que vayan también contestando al tiro. Erwin, ¿tú hiciste esta tarea? La empecé a hacer desde ayer. Puedes anotar tu misma respuesta ahora, para que no se te olvide, si tienes un cuadernito y un lápiz o si estás con el computador. Ya. ¿Ya? ¿Qué aspecto de la organización de los imperios americanos destaca cada autor como un factor que favoreció la conquista? Por ejemplo, en el texto A, ¿qué aspecto en el texto A dice, por ejemplo, aquí el aspecto que se rescata en el punto A es que los incas y los aztecas eran imperios que se hicieron a través de la conquista, ¿ya? De las sucesivas conquistas, como dice ahí. Entonces ustedes podrían anotar del texto A un texto de un historiador que se llama Leslie Vettel, que es un canadiense, que es un excelente texto de América Latina, es un texto, son 16 tomos de la historia de América Latina, este libro que acá se cita, ¿ya? Que dice Leslie Vettel, coordinador, 1990. Ese texto explica ahí un poco que para la pregunta B le sirve mucho respecto de la organización del imperio, el carácter de imperios de conquista. En el texto B, ¿qué aspecto? La división, ¿ya? La división que existe. Ese texto es de Carlos Asadourain, ¿ya? Perdón. Y habla sobre el desembarco de Pizarro, ¿ya? El texto de tensiones políticas, ¿ya? Las tensiones políticas, es lo que dice el texto de, ¿ya? El texto, y eso, en el fondo, con todo eso ustedes lo pueden contestar en la pregunta B. Y por último, elaboren un cuadro que permita comparar la información que aportan las fuentes escritas. Entonces aquí un cuadro donde ustedes puedan poner el texto A habla de lo siguiente, el texto B habla de lo siguiente, el texto D habla de lo siguiente, el texto E habla de lo siguiente, ¿ya? Y ahí contestarían la página 57. Ya. Tío, entonces hay que hacer un cuadro de cada fuente, Sí, explicar de lo como que un habla. resumen, como un resumen, Ah, ya. como un resumen de... Estoy buscándole un video bien como de niños, pero me parece que no hay ningún problema en que sea así, ¿cierto? Bueno, ustedes ya lo conocen, lo vimos hartas veces en clases porque es bueno y porque es educativo, pero les quiero mostrar este videito. Si ustedes dicen, no, yo soy grande para ver esos videos, por favor no se enojen conmigo. Pero lo hago para los que entienden más de esta manera. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Samba. ¿Se acuerdan de Samba?
¿Están viendo bien? ¿Se escucha? No se escucha No se nada. escucha, tío. Ah, ¿en serio? ¿Por qué no me dicen? Voy a ponerle subtítulos. Y voy a poner los subtítulos que se ven, porque no se ven. Al tiro. Color de fuente, color blanco. Bien prendido el color de la fuente. Serif, opacidad del fondo. Y tamaño de la fuente. Le vamos a poner más grandecito. Ya, le puse subtítulo. Porque no sé si pueda eh, ponerle el audio, entonces prefiero ponerle subtítulo. ¿Ven los subtítulos? Menos, ¿saben los subtítulos? Me equivoqué, perdón. Bueno, ahí dice, aparecen estos dos incas, ¿cierto? Sabemos que son incas por su vestimenta. Y les dice, alto niño, tú respondes a Atahualpa o a Huáscar. Tamaño de la fuente, 150 está bien, color de fondo, opacidad del fondo. Acá está. Ahí sí. Chicos, ¿cómo vamos? ¿Se está entendiendo el video? Más o menos. Ya, acá está el Inca Atahualpa que se le aparece a Samba. Lo voy relatando mejor. Y le está mostrando un quipú, que es una especie de calendario que sirve para escribir también. Ahí muestra también la diversidad del imperio inca, de ríos, de selva, no tan solo de montañas. Son los ríos del Amazonas los que recorren los incas, ya, los de Paraguay, los ríos del norte de Argentina, ya, los ríos de Perú, que son los canales de comunicación que tienen los incas en su imperio. Ahí se ve también que hubo un pueblo dedicado a la agricultura, ¿ya? La agricultura principalmente se basaba en el maíz, que es la base del alimento, tanto así como la papa, ¿ya? Como dice ahí también, como en carne de llama y de alpaca. Y tienen una diversidad de alimentos, en realidad, que es bastante rica, ¿ya? El territorio del Cusco es un lugar de agricultura, de muy buena agricultura. Ahí aparece también el cultivo en terrazas, típico de la cultura incaica, eh, cómo se cultiva a través de este sistema, de las laderas, ¿cierto? Cómo se aprovecha el agua,
el cultivo, o sea, ahí también está la crianza de las llamas y cómo se cuidaba el agua de la mejor manera para poder aprovecharla bien. Ahí están hablando de la domesticación de las llamas, ¿cierto? Y de las cuales se obtiene la piel, que se ocupa también como hilo, o ahí está, enojada, ¿cierto? Le llaman. Y ahí aparece, ¿cierto? Parte de las artesanías que ellos tenían. Bueno, ahí aparece Adaro. Ese es el famoso tesoro del Inca, ¿ya? Una colección de, de figuras de oro gigante que llenaba piezas y piezas del tesoro del oro del Inca y que era una ofrenda a la tierra, ¿ya? Están hablando de la energía, ¿cierto? Están hablando de la energía que proyecta el oro. Bueno, después ustedes saben que, ¿cómo se llama el Imperio Inca? A ver quién le chunta. A ver quién sabe. Esta pregunta es simplecita. ¿Quién contesta esta pregunta? Yo sé, ¿Cómo se yo llamaba sé, el Imperio Inca? no sé si, no sé Tahuantinsuyo, si, es mío o es suyo, Tenochtitlán o es un buen plan. no, ¿Cómo se llamaba el Imperio Inca? Gracias por su Tahuantinsuyo. participación. Tahuantinsuyo. Bueno, aquí está la vida de otro indígena, que es Moctezuma, que vendría siendo como el Atahualpa, pero en México. ¿Ya? Les quiero adelantar esto porque llega la parte y donde aparece el link Atahualpa de nuevo, acá. Ahí está, ¿cierto? La pelea entre Atahualpa y Huáscar, que dividió al pueblo inca. ¿Y quién se ríe de eso? El conquistador español, Francisco de Pizarro, que aprovechando la lucha interna entre el pueblo inca, eh, toman a los incas, ¿cierto? Y ahí ven ustedes cómo por el oro tuvieron que fundir todas esas esculturas que tenían los incas, que tenían un valor sagrado, como aparece ahí en el video, y estaba muy contento don Francisco Pizarro con eso. Luego, está Francisco Pizarro, más que explorador y conquistador español, y el Inca Atahualpa queda preso, prisionero de Francisco de Pizarro. Y eso lo ocupa Francisco Pizarro para sacarle mucho oro, ya para pagar su rescate. Tuvieron que llenar la pieza del Inca Atahualpa con oro muchas veces, que era el pago del rescate de Francisco de Pizarro. ¿Ya? Y aún así, a pesar de que pagó con mucho oro Francisco de Pizarro, finalmente, o sea, perdón, el Inca Atahualpa, finalmente Francisco de Pizarro lo asesina igual. Entonces ahí vemos cómo estos factores que nos preguntan, los factores que facilitaron la conquista del imperio, están súper claros en ese video. ¿Ya? Yo después se los dejo colgadito este video para que el que lo quiera ver en su casa lo pueda ver. Bueno, ¿qué les pareció? Bueno, como resumen, sí, mismo el video, ¿no? Bien, continuamos entonces. La pregunta después, a ver, acá. Página 63, todas las preguntas. Y después de la página 63 tienen que contestar todas las preguntas. 59,
60, 61, 62, 63. Y esto es algo que ya habíamos visto, ¿cierto? Y aquí tienen que contestar esto. Elaborar una definición para el concepto de desastre demográfico. Respecto a la disminución de la población indígena, ¿qué tienen en común las interpretaciones de las fuentes B, C y D? ¿En qué se diferencian? A partir de los documentos E y F, reflexionen. ¿Ya? Lo podemos hacer ahora mismo, chicos. Porque nos queda tiempo, nos quedan 20 minutos y yo creo que si están con el cuaderno podemos contestar las preguntas inmediatamente. ¿Lo hacemos? ¿Quieren hacer eso? Sí. Bien, gracias por contestar, Bruno. Bueno, dice elaborar una definición para el concepto de desastre demográfico. Para ello recurran a dos fuentes de estas páginas que abordan diversos factores o interpretaciones. Veamos entonces. Vicente Paredes, ¿estás por ahí? Vicente. ¿Está el Vicente presente? ¿O el Vicente está ausente? ¿Vicente presente o Vicente ausente? Bueno. Bruno, ¿me puedes ayudar? Vale, vale. Bruno, Sí, Bruno, ayúdame un poquito. Página 62 del libro. ya, El texto D. Página 62 del libro, texto D. ¿Tienes el libro ahí? sí. Ya. Causa nada deliberada del descenso de la población fue la Patagonia de epidemias. Estos morbos, especialmente la viruela, la malaria, el sarampión, el tifus y la gripe, que asolaban a Europa regularmente, saltaron pronto al Nuevo Mundo. Vinieron a la rastra de los invasores y encontraron aquí huéspedes sin inmunidad. Bien. En los indios vulnerables, tanto más por la malnutrición derivada del cambio en la dieta y por los abusos de la explotación, los agentes patógenos se ensañaron con virulencia. Los estragos fueron enormes y fulminantes. Muchas gracias, Bruno. ¿El texto entonces de qué habla ese? Bruno, el texto que leíste tú de qué habla? En breves palabras. Mm, Tío, yo quiero responder. Dígame. De las epidemias de enfermedades, de la viruela y todo eso que estuvo. ¿Qué? Que llegaron a América, ¿cierto? Sí. Que llegaron a América y venían de Europa de mano de los españoles. Bien, gracias Fernanda, muchas gracias. Tú misma puedes leer el texto, ¿sí? Ya. En Perú y Nueva España, la reducción de poblaciones indígenas se caracterizó por un primer colapso brusco entre 1520 y 1530 y 1550, con mermas casi absolutas en las zonas bajas calientes de la costa y descensos y diferenciales en las tierras altas del interior. Para. Hasta ahí, mira. Dice, mermas casi absolutas. Qué elegante para decir, qué elegancia más grande para decir que los mataron a todos. Eso quiere decir, mermas casi absolutas, es decir, los mataron a todos.
los que vivían en las zonas bajas y cálidas de la costa. O sea, todas estas playitas, ¿cierto? Como de la zona de América Central, o todos los lugares más agradables, ¿ya? Al tiro los mataron a todos. O estos se fueron de ahí, ¿ya? Pero ahí, al tiro, como que hubiesen limpiado de indígenas las mejores tierras, al tiro. Continúa. Ya. Y diferencia alta del que oscilan entre el 50 y el 75% del grupo adulto masculino. Las causas del colapso fueron mencionadas por los crónicos. Para el caso de Perú, enfatizaron la mortandad indígena, ocasionada por las guerras de conquista y entre las mismas huestes españolas. Los periodos de hambre derivados de esa guerra y el desorden codioso de los europeos para obtener oro y plata, factores de las cuales añadir la sobremortalidad de la guerra de sucesión entre Huáscar y Atahualpa. Entonces aquí, Fernanda, lo que está agregando el libro es el factor de la guerra, ¿cierto? ¿Te diste cuenta? Sí. Porque imagínate una guerra interna en Perú entre Huáscar y Atahualpa, ¿cachai? Ahí de partida, con todas las enfermedades que vinieron, el hambre, todo, más muertos. Y después una guerra en el mismo Perú entre Diego de Almagro y Francisco Pizarro, porque ahí no morían los españoles, pues, morían los indígenas, ¿no? Porque ellos ya tenían ejércitos que estaban compuestos por indígenas, no ya por españoles. Entonces eso hizo que la población del Imperio Inca disminuyera, como dice ahí, entre el 75 y el 80% de los hombres principalmente, ¿ya? Y en algunos lugares, todos muertos. Muchas gracias, muy amable. Entonces aquí, dice, con dos fuentes, nosotros tendríamos que hablar del desastre demográfico. Entonces, por ejemplo, una fuente podría ser esta o esta, ¿cierto? La que habla de la enfermedad, la que habla de la guerra. Otra fuente podría ser esta de aquí, vamos a leerla ahora. Otra fuente puede ser esta tabla, ¿ya? Esta tabla comparativa, que es muy buena para hablar del descenso de la población, porque es súper evidente. Imagínense, 1570, 1.264.000, 1620, 590.000, ¿ya? 1519, 25 millones en México, 1605, 1 millón. Acá esta tabla no nos entrega una información tan acabada, porque si se dan cuenta, para Perú empieza a contar desde el año 1570. ¿Ya? En cambio, para México empieza a contar desde 1519. O sea, para Perú está bien, porque corresponde al periodo que llegaron los españoles, pero acá los españoles llegaron mucho antes, pues llegaron en 1530, o sea, hay 40 años que no se consideran en esta tabla. Así que esta tabla no es tan representativa. Como me parece que sí era otra que había. No. Es en el libro de quinto básico donde aparece una tabla mejor que esta. Bueno. El texto E. Vamos a ver el texto E. Si me puede ayudar a leer la Trinidad. Trinidad, ¿estás presente? Trinidad, ¿estás presente? Vamos a ver. Entonces, Sol, ¿estás presente? Sí, tío. Gracias, Sol. Sol, ¿me puedes ayudar con el texto E? Ya.
¿Eh? Sí. Ya. Los españoles trataron a estas mansísimas Ujú. ovejas y olvidándose de ser hombres y ejerciendo la crueldad de lobos, de tigres y de leones hambrientos. De 40 años a esta parte no han hecho ni hacen sino perseguirlas, oprimirlas, destrozarlas y aniquilarlas, por cuantas maneras conocían ya los hombres y por las nuevas que han inventado ellos. Así hay ahora en la isla española solo 200 personas naturales de allí, habiendo habido en el principio hasta 3 millones. ¿Quién escribió eso, Sol? ¿Quién es el autor de ese texto? Casas Bartolomé, Sí, el nombre es Bartolomé, ¿no? pero está escrito al revés, ¿por cierto? Se llama Bartolomé de las Sí. Casas. ¿Ya? ¿En qué año? Bartolomé. 1552. ¿Y cómo se llama el texto? Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Mira, Sol, vamos a comentar el texto, revísalo por mientras yo voy a hacer un comentario de este texto, porque te voy a hacer una pregunta. Bartolomé de las Casas fue enviado a América como casi como a negociar esclavos. Y él tenía una forma de pensar donde decía que aquí había que venir a conquistar y a expandir el cristianismo. Y llegó a América y se empezó a dar cuenta de todas las cosas que estaban haciendo los españoles, de cómo mataban, de cómo quemaban, de cómo explotaban a los trabajadores indígenas, de cómo los maltrataban, de cómo asesinaban, etcétera, etcétera. Por eso dice, en una parte dice, perseguirlas, oprimirlas, destrozarlas, aniquilarlas, por cuantas maneras conocía y por las nuevas que habían inventado ahí, o sea, nuevas formas de aniquilar y destrozar a seres humanos. Está hablando de ovejas, ¿ya? Porque está diciendo, está comparando a los indígenas americanos por lo pacífico que eran con las ovejas. Y como si los españoles fueran lobos y tigres o leones hambrientos, las perseguían para oprimirlas, destrozarlas y aniquilarlas. Este fraile, que se llama Bartolomé de las Casas, escribió este libro que se llama Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias. Y llegó y puso el tema, en España, si acaso los indígenas tenían alma o no. ¿Ya? Si tenían alma, todos estos tratos que estaban recibiendo por parte de los españoles tenían que ser castigados. Y el rey tenía que tomar medidas y juzgar a quienes estaban haciendo todas estas atrocidades. Por otro, por otro lado, apareció otro religioso que se llama Ginés de Sepúlveda, y él planteaba que no, que los indígenas no tenían alma y por lo tanto podían ser explotados, destrozados o como se quisiera, ya que son igual que los animales. Entonces, ese debate, el que levanta la voz por los pueblos indígenas es Bartolomé de las Casas. ¿Ya? Por ahí en Temuco hay un pueblo que se llama Padre Las Casas. Está muy cerca de Temuco. Eso es en honor a Bartolomé de las Casas por esta misma labor que tuvo de defender a los indígenas. Fue el primer defensor de los pueblos indígenas europeos. ¿Ya? Entonces, ¿qué información nos entrega este texto, Sol, para poder hablar de cómo bajó la población de los indígenas en América? ¿No? ¿Alguna otra persona quiere contestar esa misma pregunta?
La contesto yo entonces. Se está refiriendo a la crueldad del trato de los españoles hacia los indígenas. ¿Ya? Es el principal aspecto que resalta ahí, la crueldad del trato de los españoles hacia los indígenas. Ahora bien, en el texto dice, en el texto F, bueno, me lo voy a saltar en realidad porque parece que estamos llegando al final. Dice, respecto a la disminución de la población indígena, ¿qué tienen en común las interpretaciones B, C y D? ¿De qué habla la B? De las, ¿Cómo? ¿De qué? de las enfermedades. Bien, gracias. Ya me está acostumbrando a contestarme solo. De las enfermedades. ¿De qué habla el texto C? De la guerra. Guerra. De la guerra. Bien. ¿Y de qué habla la tabla D? De las bajas. En número. De ambas. Eso. En número, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué tienen en común estas interpretaciones y en qué se diferencian? ¿En qué tienen en común? Todas hablan del descenso de la población. ¿Y en qué se diferencian? En que dos son texto y una la explica en números. ¿Ya? Eso podría ser una diferencia. Si lo están anotando, ya esa podría ser una posible respuesta. ¿Qué tienen en común las interpretaciones de la fuente? Todas hablan del descenso de la población. ¿En qué se diferencian? En las causas, y que la B y C son texto y la D no entregan la misma información en número. Luego, la pregunta 3 dice, a partir de los documentos E y F, reflexionen. ¿Cómo se imaginan que serían los pueblos mesoamericanos y andinos si no hubiesen sido conquistados por los europeos? Y aquí un pequeño cuento que refleje su postura. La E y la F. La E, ya la dijimos, tenía que ver con este texto de Bartolomé de las Casas y vamos a terminar leyendo el texto F. Y aquí, Matías Miranda, ¿estás presente? Matías Miranda, ¿estás presente? René Ainol, ¿estás presente? Hola René, ¿cómo estáis? René, amigo mío, Diga, diga, ¿me puede leer el texto F? ya. ¿Empiezo ahora? Sí, por favor. Ahora bien, si excluimos las poblaciones indígenas aniquiladas por la catástrofe demográfica del siglo, ¿qué significaba la X? La X significa 10, Del siglo XVI, ¿sí? en particular las de las Antillas, casi todas las demás de la América española encontraron en sus propias culturas y en la necesidad de supervivencia los mecanismos que les permitieron seguir siendo indígenas y a la vez pertenecer a una comunidad más amplia. La sociedad colonial que participaba a su vez de un imperio poderosamente integrado a la economía mundo. En este final del siglo XX, a Sí, 500 años del acontecimiento considerado por unos como un milagro providencial y como muchos como un cataclismo, el individuo del Nuevo México Chiapas o del antiplano andino es obviamente distinto de lo que había sido si no hubiese llegado los europeos a sus tierras en el siglo XVI. Pero el hecho de que sigue siendo indígena por voluntad propia y ante la mirada de los demás revela la extraordinaria capacidad de asimilar la recuperación y finalmente de supervivencia, tanto de sus ancestros como desde luego de sus
coetáneos. Bien. Está hablando el texto, ¿cierto?, de cómo los indígenas, a pesar de todo eso, pudieron mantener su cultura. O sea, ¿te diste cuenta de eso, René, o no? ¿De qué? Es que no escuché bien. Que el texto habla sobre cómo los indígenas, a pesar de todo lo que hicieron los españoles, pudieron seguir siendo indígenas. Lograron mantenerse con vida la cultura, la lengua, no tan solo en Chile, sino que en toda Latinoamérica. ¿Supiste eso? ¿Te diste cuenta de eso? Sí. Por eso la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si los españoles no hubiesen llegado? Y aquí se puede, en esta letra E, pueden solamente hacer esta parte de acá abajo, solamente el cuento. ¿Ya? Pueden solamente hacer el cuento, no contestar toda la pregunta, sino que solamente el cuento o relato. ¿Ya? Que es donde se imaginen ustedes que los españoles nunca llegaron. ¿Ya? Chicos, eso es todo lo que tenía que decirles hoy, pero me llama la atención lo siguiente, que muchas personas yo les hablo y no contestan, ¿ya? Lo que me dice que a lo mejor no están, ¿ya? Antes de pocos que estamos, y antes de que casi nadie pone su cámara, y más encima parece que los que están no están, estamos en una situación un poco difícil. Esto me complica, sobre todo,